Muy buenos días, bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy es denominado Rico delante de Dios y estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 12 versículos del 13 al 32. Te invito a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Estamos delante de ti suplicándote que el poder infinito de tu Espíritu Santo nos permita a nosotros ser sensibles a tu palabra y poder entender lo que tú ya tienes preparado de antemano. Asimismo, Padre, te queremos suplicar que seas con aquellas personas que están pasando por tribulación, que seas con aquellas personas que están teniendo problemas de salud. Bendice, por favor, a los médicos, enfermeras y todo aquel que trabaja apoyando en las labores de salud, aquellos que están en los hospitales o en casa. Por favor, Señor, también recibe la gratitud por que tu misericordia es palpable en cada momento y porque tú también permites que la vida continúe, que se renueve por todos aquellos que han nacido en este tiempo. También te damos gracias. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. En el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lucas 12, del 13 al 32. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer y beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Amén. Y vamos a comenzar. El punto número 1 es denominado las dos opciones acerca de la vida y estará basado en Lucas capítulo 12 versículos del 13 al 15. Y bueno,
aquí hay una mención, como lo acabamos de escuchar en la lectura de la palabra, y donde menciona acerca de la gente que busca y se aproxima con nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente le siguió en su ministerio aquí en la tierra. La gente le buscaba de manera constante, pero aquí la interrogante es ¿para qué lo buscaba? ¿No? Este es un ejemplo. Y una manera de entenderlo con claridad es que hubo en esta porción de la escritura, uno de dos hermanos se acerca y le dice al Señor Jesucristo, es decir, se aproxima y le dice que quiere que le ayude con una situación de una herencia con su hermano. O sea, eh, ese es el punto, sería una de las formas de ver o el por qué nos acercamos a Jesús. El concepto de la vida, el concepto de la opinión acerca de la vida, algunos, como el caso de esta persona, es buscar a Jesús para que me ayude en un problema que tengo de cuestiones materiales. Si hay que ser sinceros, todos, bueno, creo yo que si no es todos, la gran mayoría nos hemos acercado en algún momento a nuestro Dios porque tenemos alguna dificultad y porque tenemos alguna necesidad. Puede ser física o de salud o de cualquier índole. Pero el punto es que en el caso o el ejemplo que estamos viendo aquí, es que hay quien piensa que Jesús está o vino para resolver situaciones de carácter materiales. Y no, no es el caso. Esa es una forma, ¿no? Ver la vida como acumular o tener. Y esa es una forma de ver la vida, pues. Y el otro punto sería, o el tener verdaderamente eh, esta seguridad de ser ricos, pero delante de Dios. Otra vez, una forma de ver la vida sería tratar de acumular riquezas de manera terrenal y enfocarnos en eso. Y incluso hay gente que le pide a Dios eso, no quiero tener más y más, fíjate, como este joven o esta persona que de la historia. Pero la otra forma de ver la vida, el significado es, sí, ser ricos, pero ricos delante de Dios. Esto significa conocer a Dios. Para que nosotros podamos ser ricos delante de Dios, necesitamos ser restaurados, esta relación que ha sido rota a causa del pecado, y ser restaurada a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante ejemplos más claros. Sin embargo, quisiera que por favor partiéramos de lo siguiente. No estamos diciendo que sea malo el tener cosas. Lo que está mal es que eso sea el centro o el fundamento de lo que nos mueve para hacer todo lo demás. Por eso yo te invito a que recuerdes, hay dos opciones para eh, eh, mm, enfrentar la vida, ¿no? Para este concepto de la vida. Uno es ser ricos terrenalmente y el otro ser ricos delante de Dios. Y vamos ahora al punto número 2. En el primero hablamos acerca de las dos opiniones acerca de la vida. Y en el punto número 2 vamos a hablar acerca de las dos maneras de vivir la vida. Una esto tiene que ver con el punto anterior, es decir, una manera de vivir la vida es cuando lo hacemos precisamente eh, enfocado en las cosas terrenales. Y esto significa entonces que existe egoísmo en nosotros, existe también una preocupación por perder algo que tenemos o incluso por no alcanzar cosas que están en nuestra mente, ¿no? Y nosotros podemos ver aquí que precisamente el ejemplo que estamos basando esta sección en Lucas 12 del 16 al 19, pues habla acerca de esta situación donde una persona quería, había tenido una muy buena cosecha, ahora quería incluso agrandar sus graneros. Ojo,
quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí. No estamos diciendo que es malo tener las cosas que Dios nos pone delante de manera bien habida, por supuesto, porque nosotros lo que somos es simplemente somos administradores o mayordomos de lo que es de Dios. Realmente las cosas son de Dios. Y lo que Dios nos pone enfrente, pues entonces lo hacemos, lo cuidamos para precisamente gloria de Dios. Pero no me quiero adelantar. El punto es que cuando lo hacemos con una visión terrenal, vamos a ser egoístas. Y en el caso de esta persona, eh, está autocentrada en las cosas de que dice, habla acerca de mis cosas, habla de mi cosecha, habla de mis graneros, habla de mi grano, habla de mis bienes, habla de el alma mía, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, cuando estamos de manera egoísta solamente pensando en nosotros y equivocadamente creyendo que esto es lo físico, es algo que nos pudiéramos llevar cuando partamos de este mundo. Entonces, ese es uno. Además, esto desencadena una preocupación, porque la preocupación es sobre las cosas materiales. Miren, eh, pues agradecidos por las cosas que tenemos, cuidar las cosas que tenemos, eso sí, pero no al grado de que estemos afanados solamente en la cuestión material, sino que eso entonces incluso hasta nos llega a consumir. Esto trae por consecuencia también la insatisfacción. Una persona que es insatisfecha, eh, a pesar de que tenga las cosas, eh, pues no disfruta, es insatisfecho, porque habla de que este hombre tenía un terreno y que produjo una buena cosecha. No significa que estuviera en la calle, no significa que no antes tuviera cosechas, sino esta fue una buena cosecha. Quiere decir que este hombre, sinceramente, pues ya era rico. Y a pesar de eso, no disfrutaba, estaba insatisfecho. Pero ahora vamos, por favor, a poner mucha atención en esta otra forma de vivir la vida sabiendo que somos ricos delante de Dios. Como lo mencioné en el fragmento anterior, esto es teniendo una relación con Dios restaurada a través de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces voy a dividir en tres incisos. El inciso A es vivir la vida centrado en Dios. Y esto significa que nosotros entendemos que somos ricos, entendemos que la riqueza más grande proviene precisamente de esta relación con Dios, no tanto de las posesiones. Y las posesiones que pudieran venir serán una manifestación de la bendición de Dios y por eso hay que cuidarlo también. La confianza en Dios sería el inciso B. ¿Por qué? Porque ¿en quién estamos confiando? Este, eh, el personaje de lo que, la persona de la que está hablando en el fragmento anterior, del que hizo sus graneros y todo, pues confiaba incluso en lo que tenía físico. Pero esta confianza en Dios significa que, como lo dice el texto, si Dios alimenta a las aves, si Dios tiene cuidado y viste a las flores del campo de manera espectacular, ¿cómo no lo ha de hacer con nosotros? Ese es el punto, tener una confianza totalmente cimentada en Dios. Y como inciso C, vamos a hablar acerca de satisfechos con Dios. Esto es que la satisfacción que puede venir para nosotros como personas que seguimos a Jesucristo es aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos va poniendo enfrente y proporcionando. Y en consecuencia trabajarlo y ser, por supuesto que también nosotros de bendición para otras personas. Así entonces nosotros podemos, como dijo Pablo,
saber vivir en abundancia o en escasez, o, pero en todo Dios es el que es el centro, y entonces nosotros descansamos en que además todo esto es algo temporal. Nada nos vamos a llevar de todas maneras. Seamos inteligentes, hablando en este sentido, abracemos la riqueza, pero la riqueza de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Y el punto número 3 es denominado los dos finales de la vida, o podríamos decir como las dos maneras de concluir la vida, ¿no? Y el primer final habla acerca del hombre que es avaro. Y ojo, quisiera hacer comentar algo respecto a la avaricia. Hay una definición muy interesante que dice: avaricia, afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Lo repito: avaricia, afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Quiere decir entonces que esto puede ser alguien que tiene poco o tiene mucho. Un avaro no significa necesariamente que sea una persona pobre o rica. En cualquiera de estas dos condiciones puedes llegar a ser avaro. Si quieres y tienes un afán desordenado por poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, esto llega a suceder. Hay un ejemplo que hace muchos años escuché de unos ancianitos que estuvieron guardando su dinero durante mucho tiempo, y ahora sí que, según esta historia, lo guardaron debajo del colchón. Pero vivieron siempre como personas en una escasez grandísima. Y cuando ellos mueren y revisan esa habitación, encuentran que tenían mucho dinero guardado en su colchón, y sin embargo ellos vivieron una vida demasiado, o sea que no era como lógica, ¿no? O sea, no había una congruencia. Guardaron tanto y se olvidaron de incluso disfrutar eso que habían tenido en su poder. Entonces, cuidado con la avaricia. Es un afán desordenado por poseer y adquirir riquezas de manera o para atesorarlas. Por eso es que entonces un final sería ese, ¿no? La avaricia. Pero el otro final, que es el que a nosotros nos debe de llenar de paz y de gozo, el otro final es tener una vida centrada en Dios. Y entonces ese es el verdadero significado de la riqueza para nosotros. Es la confianza plena en Dios. Esa es la manera de vivir sabiendo que el reino de Dios es precisamente, es propiedad de el Padre Celestial, y que a través de nuestro Señor Jesucristo, hoy nosotros, como somos llamados por precisamente por nuestro Señor Jesucristo, ese rebaño pequeño. Mira, tal vez si lo dices rápido, pues es una simple frase, pero imagina por un momento, o razona, mejor dicho, por un momento, cómo es que nuestro amado Señor Jesucristo, a ti y a mí, hoy, en estas circunstancias por las que estamos atravesando, extiende sus brazos de amor y de misericordia para que a través de la redención por la sangre derramada en la cruz del Calvario, hoy nosotros podamos tener o visualizar que nuestra vida tiene un propósito. El final de esto será estar gozando de glorificar a Dios en todo momento y de manera eterna. Por eso, este es el verdadero final que a nosotros nos interesa. Y recordar que este final, más allá que dependa de lo que nosotros pudimos hacer o no, depende básicamente de lo que Jesucristo ya hizo. Él es el dueño de todas las cosas. Y también en este sentido, si nos pusieran a escoger, si verdaderamente tenemos una relación con Cristo, por supuesto que de manera automática caeríamos derretidos a los pies de Cristo. Pero si no tenemos una relación
con nuestro amado Señor, entonces estaríamos distraídos en tratar de caer rendidos en muchas cosas de índole material. Por eso, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Cuál es nuestra perspectiva respecto a la vida? ¿Centrada en las cosas materiales o centrados en la obra de nuestro Dios? Esta obra de amor y de perdón y de reconciliación. Por eso yo te invito a través y muy cariñosamente en la palabra de Dios para que revisemos y encontremos esta puerta abierta que es Jesucristo, quien nos invita a entrar y depositar en Él todas nuestras cargas y vivir vidas de gozo, porque el gozo viene de Dios y ese permanece a pesar de las circunstancias. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y que la bendición de nuestro Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre todos tus seres queridos. Dios te bendiga.